Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias, Señor, por las palabras que tú has hablado hasta este momento. Dirígelas, Señor, a cada mente, a cada corazón, y cumple tus propósitos, Señor, aún también en esta palabra que se va a hablar, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Este tema se llama examen de fidelidad y lealtad. ¿Cuántos saben que Dios nos prueba, nos examina? Nadie, ¿verdad? Ahora sí estoy preguntando y no me responden. ¿Cuántos saben que Dios nos prueba y nos examina? ¿Verdad? Por eso les decía que damos gracias a Dios por todas las situaciones que Dios permite que vivamos, no para que nos frustremos o nos amarguemos, sino para que aprendamos. Que seamos conforme al corazón de Dios, que nuestro corazón se vaya alineando con el de Dios, que sus ideas vayan siendo vivas en nosotras. Por eso Dios permite situaciones y nos prueba. Nos prueba, nos examina para saber cómo vamos a reaccionar ante esas situaciones. En las situaciones que yo les comentaba, experiencias que yo viví, para mí fueron retos, pero retos directos de parte de Dios, de lo que Dios me quería enseñar a mí. Porque las circunstancias que pasan a nuestro alrededor son situaciones, como les decía, que Dios permite. Pero también escuchamos las demandas de Dios directamente para nuestras personas. Y yo recuerdo que Dios me dijo, yo te quiero enseñar a ti dependencia de mí, que tú dependas de mí, que no trates de hacer mi obra en tu propia fuerza, sino en la fuerza de Dios. Y en cada situación que Dios permite, porque en esas situaciones de personas que se acercaban a mí, que las apabullaban a ellas y luego que empezaban a hablar mal de mí, y se empezaron a correr un dichito donde a Vicky nadie la quiere. Ella está sola, ella es así, y ¿saben qué? Se la van creyendo. Se la van creyendo, sobre todo cuando no, como dijimos, cuando la iglesia es niña, no hay quien cubra la obra de Dios, y la obra de la carne aflora más en la vida de las personas. Pero cuando uno tiene un entendimiento al que mucho se le da, mucho se le demanda, definitivo. Entonces en ese momento el Señor me dijo, tú no estés preocupado de cuántas amigas tienes, está preocupada en hacer mi obra. A eso te he llamado, a hacer mi obra. No busques ser amada, sino amar. Entonces, cuando entendemos el concepto de Dios, es tremendo. Es tremendo porque estamos siendo retados de parte del Señor para hacer su obra, y Dios nos está formando internamente. Y Dios empezó a hablar conmigo y me dijo, te quiero santa, te quiero pura de corazón. Esa santidad que solo Dios conoce, porque Dios conoce el corazón, ¿verdad? Nosotros podemos engañar a los demás, pero entonces a mí el Señor me empezó a lanzar muchos retos y me dijo, quiero que ames de verdad, quiero que ames con mi amor.
¿sí? Con el amor de Dios. El amor que no guarda rencor. El amor que es sufrido. El amor que no se irrita. ¿Sí? Y yo hice un compromiso en mi corazón. Voy a amarles con sinceridad de corazón. Porque pues si pasamos la prueba, la pasamos para con Dios, ¿verdad? Y yo recuerdo que en las oportunidades que tenía, que me las encontraba, yo trataba de ser muy genuina. Hola, ¿cómo están? Dios las bendiga. Y me extendían la mano. Hola, Virginia. Porque yo me llamo Virginia y nadie me dice Virginia. Pero esa persona sí. Hola, Virginia. Y pues la gente que está alrededor, fíjense, ve las actitudes negativas y critican no a la que tiene actitudes negativas, porque son niños, ¿sí? Sino se ponen a pensar, ¿por qué la trata de esa manera? Porque tiene algo mal. Así es la carne, así es la mentalidad de la carne. Por eso estamos para formar, para enseñar, para discipular. San Pablo decía, mientras nosotros estamos muriendo, ustedes están viviendo. Y mientras hay esa negación, damos oportunidad a las generaciones a vivir. ¿Sí? Porque, bueno, se supone que la iglesia debe ser un lugar donde brinde seguridad, amor, protección, pero nos quedamos ahí sin estar conscientes de la cizaña, de la maldad de algunos que se dicen ser y no son. Pero el entendimiento que Dios da más alto es tremendo y trae mucho compromiso. ¿Por qué? Porque el Señor dice, a ver, tus enemigos te quieren ver derribado. Así es que si tú lo tomas personal, entonces te vas a amargar. Y cuando tú te amargues, una persona amargada se vuelve dura, se vuelve puntiaguda, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué van a decir tus enemigos de ti? ¿No les dije que si era verdad lo que yo les decía? Que era así, 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 así. Y yo le dije, no les voy a dar gusto a mis enemigos, porque yo voy a hacer lo que Dios dice. O no dice la Biblia, ama a tus enemigos, bendícelos, ora por ellos y también derriba todos los argumentos con inteligencia. Porque es la inteligencia más alta, es la inteligencia de Dios. No solamente la inteligencia humana que tenemos, la inteligencia de Dios. Y si hay una inteligencia de Dios es porque tenemos la capacidad de ver mucho más allá. ¿Sí? Como un estadista, ¿verdad? Ve mucho más allá y no solamente cubriendo su grupito, sino lo que conlleva, lo que Dios quiere hacer. Sí, porque si ustedes se fijan, primeramente los problemas más tremendos es entre mujeres, ¿a poco no? ¿Verdad? Y las mujeres arrastran a muchos hombres, sobre todo las que dominan a los varones. ¿Verdad? Entonces hay que entender que vamos a ser examinados para salir primeramente fieles delante de Dios y leales para Dios. Entonces es importante tener un entendimiento, sabiduría de Dios más alta para poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotras. ¿Sí? Y no lo vamos a solucionar conforme al mundo, sino de decir, bueno, si una iglesia es una iglesia que brinda seguridad, protección, pues eso es lo que voy a hacer. Brindar seguridad y protección. Entonces, como en un matrimonio, cuando hay problemas con
el esposo. Siempre se recomienda que jamás trates ningún problema delante de los hijos, ¿no es cierto? Y así es, la gente viene, bendice, alaba y adora a Dios, pero no saben la negación que estás teniendo para sostener esa obra. A lo mejor, quizás para nadie pudieras pensar que eres importante, pero somos importantes, porque no hay ninguna pieza del rompecabezas que deje de ser importante para terminar de armar la imagen que se necesita, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, pues el pastor es el principal. Y si la esposa quiere, bueno, y si la esposa no quiere, bueno. Pero ¿cuántos conflictos existen, verdad? Cuando la esposa no está en el lugar donde tiene que estar y cuando no es conforme a lo que Dios dice. Dios prueba la fidelidad y la lealtad. Y como dijimos, una prueba es como un examen. Se examinan los conceptos que se reflejan a través de las acciones. Recordando un poco lo que es fidelidad y lealtad. ¿Qué significa la palabra fidelidad? Significa firmeza, constancia en los afectos. Explicando que una persona que es fiel es firme en sus afectos. Sus afectos primeramente con Dios y después con su prójimo. ¿Recuerdan ustedes que vimos la relación entre el Padre y el Hijo? La unidad de amor entre el Padre y el Hijo. Ellos hacían una fuerza. Jesús decía, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Sí. Permaneced. Vamos a permanecer en ese amor, en esa unidad, para que haya mucho fruto. Porque ese es el fin, el fruto. Firmeza y constancia en los afectos. A veces nos hacemos profesionales del ministerio y nos olvidamos de ser afectivos unos con otros. Hacemos trabajo para el pastor, para la gente, pero no somos afectivos. Debemos de ser fieles para amar con el amor de Dios, según 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así es que entendemos los conceptos del amor ágape. El amor ágape es el amor del sacrificio. Es como nos lo muestra en los demás versículos. El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor, el amor no se irrita, no se envanece. No solamente habla, si se fijan, aquí encontramos las dos vertientes. El amor ágape, el amor del sacrificio, el que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero también encontramos el afecto.
Si tenemos afecto, pero no amamos con el amor ágape, estamos incompletas porque falta fidelidad. Es la definición de fidelidad. Apego en cuanto a los afectos. ¿Sí? Y cuando muchas veces empieza Dios a hacer la obra en nosotros en relación como ministros, a veces Dios nos hace sentir que no somos nadie, que no somos nada, pero que no nos preocupemos. ¿Sí? O sea, ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Realmente me reconocen? ¿Realmente hay un respeto? ¿Sí? Y en eso, entre esas situaciones de personas que están diciendo, no, yo quiero ser la esposa del pastor. Y en mi mente, y yo decía, pues hoy no puede tener 2 esposas. ¿O sí? ¿Verdad que no? Y yo dije, o yo estoy bipolar, o ellas están bipolares. ¿No es cierto? Pero eso a mí me hacía reflexionar mucho. Cuando venían con Juan el Bautista y le preguntaban, ¿tú quién eres? Porque sí hay esposas de pastores que están muy preocupadas por su identidad. Sí. A veces aún Dios permite que los esposos ni siquiera reconozcan a la esposa. Y ahí está la esposa frustrada, resentida, amargada, porque el esposo le dice, si no quieres no vayas, quédate a planchar, quédate a lavar. ¿Y sabes que es una prueba que Dios está permitiendo? Para afirmar tu identidad. No es lo que los demás digan, es lo que Dios diga. Es el llamado que Dios hace. Y Dios nos hace un llamado individual a cada una de nosotras. Amén. Por eso es que podemos estar firmes, porque sabemos que Dios nos llamó y a Él es al que le vamos a responder. Así es que este balance, si nosotros lo entendemos, va a ser en conjunto, ¿verdad? El afecto y a la vez el sentir del amor ágape, que si nosotros no amáramos con el amor ágape, nadie se podría sostener. ¿No es cierto? Nadie se pudiera sostener. Y aquí es donde se comprueba que realmente Dios es real. Y Dios es fiel. Porque si Dios nos está enseñando a amar con ese tipo de amor, pues no vamos a buscar el amor de los hombres, vamos a buscar el amor de Dios. Cuando yo me refiero a que no vamos a buscar el amor de los hombres, me refiero a cuando nosotras como esposas de pastores estamos tratando de encontrar la aceptación, hablando humanamente, de los demás. ¿Y cuántos saben que no somos moneditas de oro para caerles bien a todos? ¿Sí? Hay quienes te van a amar, te van a respetar, te van a recibir, van a ser personas fieles y leales, y va a haber otras personas que no. ¿Verdad? Y Dios nos está probando para enseñarnos. Porque entre el llamamiento y el escogimiento hay un periodo de prueba. Dios te llama al ministerio, pero gánate el respeto. Sé una persona fiel, sé una persona leal. No pidas a otros lo que tú no eres capaz de dar. No trates de discipular o de formar a la gente enseñándoles a que lleguen temprano cuando tú llegas tarde. ¿Sí? Eso resta autoridad. Tenemos los principios
Y si somos llamados por Dios, pues vamos a ser primeramente fieles a Dios y luego fieles a los hombres, ¿verdad? Vamos a ser un ejemplo. Entonces, no por el hecho de decir yo soy la esposa del pastor, todo el mundo me tiene que respetar. Es triste ver, pero hay esposas de pastores que sinceramente no deberían de estar enseñando porque todavía no están listas, no están preparadas, necesitan prepararse. Me decía una joven, fíjate que se fue nuestra pastora principal y no es por evidenciar, pero te mando algunos videos para que escuches. Veas lo que está enseñando la esposa del pastor y la verdad me contristé mi corazón. Porque no por el hecho de ser la esposa del pastor, nosotros debemos de enseñar. Tenemos que tener el llamado y hay que pagar un precio, la preparación. Nosotros no vamos a tener solamente un nombre. Debemos de sentir que verdaderamente nosotras estamos siendo llamadas por el Señor. Y estudiar y prepararnos. Porque el escuchar y luego subir los temas al internet, más triste. Más triste, porque yo dije, híjole, me deja un gran vacío en el corazón estar escuchando lo que enseña. Porque nada mínimo de la palabra de Dios y todo de pensamientos humanos. Entonces toda esposa de pastor tiene que ser fiel, ¿recuerdan? Fieles a Dios. Fieles a Dios para presentar el evangelio, pero hay que prepararse. Fieles a Dios para discipular, pero hay que prepararse. No estar preocupado si me quiere, no me quiere, si me acepta, si no me acepta, sino tener la identidad de Dios. ¿Cuál es la identidad de Dios? Somos hijas de Dios. Lavadas con la sangre de Jesucristo, tenemos un valor, independientemente de los títulos. Cuando a Juan el Bautista le preguntaban, ¿tú quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el profeta? Y él era un profeta. Sin embargo, no dijo, sí soy, sino que él dijo, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, enderezad el camino. Su identidad era, soy un siervo. Los títulos no me importan. Y cuando suceden todo ese tipo de cosas, esos son los principios que tenemos que adoptar. No estar preocupados por la posición, sino por servir a Dios. Hay quienes les encanta que les digan, ay, la pastora. ¿Y si no estamos pastoreando? Solo es un título. ¿No es cierto? Porque una pastora pues tiene rasgos definidos porque es un don. Enseña, instruye, redarguye, aconseja. Y no dice, pues sí soy la esposa del pastor, pero me escondo para que nadie me busque. Sí, hay quienes. Quiero decirte que hay un principio que a través de la relación se deposita lo que Dios te ha dado. Por eso el enemigo lo ataca mucho. A través de la relación se deposita lo que Dios te ha dado. Desde que yo era niña en el Señor me empezó a abrir los ojos y me empezó a dar entendimiento. Y Dios me dijo, acércate a tu pastora. Y yo veía todas las oportunidades que tenía para poder servirla. Me abrió los ojos para poder ver que ella era una persona humana, que ella era una persona con necesidades. Tenía sus hijitos chiquitos
Teníamos 3 reuniones y en ese ínter había una cafetería y ella no era fácil llevar la carga con los niños. Y el Señor me decía, acércate y ayúdala. Acércate y sírvele. Y yo veía que nadie entendía lo que es tener una investidura, no porque tenemos un lugar privilegiado, sino por el contexto de la necesidad de la esposa del pastor con varios niños. Pues se tenía que hacer cola. No es que haya una predilección, hay una necesidad. Y en eso tenemos que aplicar inteligencia. Entonces le dije, déjame checar, siéntate, déjame checar para poder ver si te pueden servir pronto y que tú puedas atender a los niños allá. Y recuerdo que ella estaba tan estresada, la veía que estaba batallando mucho. ¿Por qué? Pues porque muchos no tienen ojos para ver. Hay necesidades con los ministros, hay necesidades con las esposas de los pastores, hay etapas difíciles que están pasando, pero Dios también levanta ministerios de ayuda. Y Dios tiene propósitos en acercar gente. No como decían aquellos, es que es la ambiscona. No. Dios los acerca con un propósito para depositar. No, es que tú eres un sirviente. Todos somos sirvientes. Todos somos sirvientes. Y en ese servir, veo, observo. Por eso qué responsabilidad es, ¿verdad? Porque si la gente está cerca de nosotros y nos está informando, nos van a conocer exactamente cómo somos. Por eso debemos de ser como Dios quiere, para no reproducir gente al revés. Si vamos a tener líderes fieles, es porque ellos han estado cerca de nosotros, porque saben que somos los que llegamos antes que todos. Y cuando un líder que preside va adelante, que eso es lo que quiere decir presidir, las marcas se van dejando y tú fácilmente puedes ir poniendo tus pies en las marcas. No podemos decir, híjole, respétame, cuando damos lugar a que puedan decir cosas inconvenientes. Hay un precio que pagar. La fidelidad se examina. A través de la relación se deposita lo que te ha dado. Dios le había dicho a Elías, el profeta, que aventara el manto sobre Eliseo. Aventar el manto era un símbolo de llamado. Voy a hacer un recuento de la vida de Elías. Pues huyó por el desierto de un día y se escondió en una cueva porque pensó que él estaba desprotegido y que Jezabel, que era una mujer mala, esposa de Acab, quería matarlo. ¿Se fijan cómo la fidelidad es probada? Elías, después de haber tenido una gran victoria, matando a los profetas de Baal y de Acera, eran 850 profetas de Baal y de Acera, pronto se deja amedrentar por los dichos de una mujer mala. Se prueba la fidelidad y la lealtad. Entonces, él se va por el desierto, el camino de un día, y se esconde en una cueva. Y Dios lo llama desde la cueva. Primera de Reyes 19:9.
Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? A veces estamos siendo probados en nuestra fidelidad a Dios, en lo que Dios nos mandó a hacer. Y luego huimos por el desierto de un día y nos metemos a la cueva. Algunos en la cueva de la depresión. Yo no sé qué estoy haciendo aquí, si nadie me quiere, nadie me respeta. Dios le pide cuentas: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías, muy espiritual, dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero llega un momento que Elías reconoce la presencia de Dios, porque Dios se manifestó de diferentes maneras, a través del viento, a través del terremoto y a través del fuego. Y todos esos símbolos son símbolos de la presencia de Dios, pero Dios no estaba ahí. Primera de Reyes 19:12 dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Qué era lo que necesitaba Elías? ¿La turbación del terremoto? ¿Verdad que no? Él necesitaba el silbo apacible y delicado. ¿Qué hizo Elías cuando reconoce la presencia de Dios? Y cuando lo oyó Elías, Primera de Reyes 19:13, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Pues, Señor, es que me metí a esta cueva. ¿Sí? Si Dios nos preguntara en ese momento: ¿qué haces ahí en la cueva? Espérame, déjame contarte. Es que estoy amargada, ¿por qué? Se fijan, cuando Dios permite la prueba, nos examina y prueba nuestra fidelidad. Y se dan cuenta que muchas veces olvidamos el afecto, el amor de Dios, lo grandioso que ha sido Dios con nosotros, lo perfecto, lo poderoso. Y nos consideramos más a nosotras mismas. Verso 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, se aferraba, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y me buscan para quitarme la vida. Él vio todas las circunstancias en sí y perdió de vista a Dios. Y entonces quiso huir porque se llenó de temor, porque dijo: me van a matar y yo soy el único. Dile a tu compañera: ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Dice: ¿ustedes creen que tenía un vivo celo? ¿O estaba tratando de salvar su vida en su propia fuerza? Elías fue examinado y no pasó la prueba en cuanto a afecto y fidelidad a Dios. Así es que si nosotros nos metemos en una cueva,
no vamos a pasar la prueba en cuanto a afecto y fidelidad a Dios. Porque la prueba solo es una prueba. ¿Cuántos hicimos un examen? En la escuela, en la universidad, en la secundaria. Hicimos exámenes. Y sabíamos que si habíamos estudiado, íbamos a salir exentados. ¿No es cierto? Pero nos excusamos diciendo que esas preguntas no nos la habían enseñado. Porque solamente estudiamos de machete para unas cuantas respuestas. Pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades? Y nos permite hacer exámenes extraordinarios. Y decirle, Señor, por favor, permíteme. Déjame irme al extraordinario una vez más. Mejor que quedarse en una cueva. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Por qué es importante pasar la prueba de fidelidad y lealtad para con Dios? Porque si pasamos la prueba, realmente nosotros estamos mostrando que lo amamos con todo el corazón. Y que por esa razón queremos serle fiel. Y por ende vamos a ser fiel a los demás. Ahora escucha este principio. Se delega autoridad en base a la relación de amor y fidelidad. Esto es clave, ¿eh? Lo voy a repetir. Se delega autoridad en base a la relación de amor y fidelidad. Si hay una mujer que está en tu congregación y es bien conflictiva y es una mujer que habla mal, que agrede y todo, y quiere tener un lugar en el servicio y en la posición, no puede ser. Porque el principio es, se delega autoridad en base a la relación de amor y fidelidad. Porque si no, tarde o temprano, esas personas van a ser enemigos de la obra de Dios. Porque están buscando posición. Cuando alguien rechaza la autoridad de la esposa del pastor, es porque está buscando posición. No está buscando servir, porque las que está buscando servir busca la relación. ¿Recuerdan lo que hablábamos respecto de la relación del Padre y el Hijo? En unidad. Alguien que quiere aprender lo manifiesta, pregunta, quiere tener relación. Y pueden pasar años. Y aún la gracia y la misericordia de Dios por ahí los va a usar de panzazo, como cuando pasaban con 6. Y hasta después de tantos años, empezando un pastorado, se dieron cuenta, mis pastores tenían razón. Ahora, ¿quién es la mala? ¿Verdad? Porque Dios permite las mismas cosas para aprender. Mateo 22:36 dice: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 37. Mateo 22:37. Jesús le dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál es? Amar a Dios. Tú puedes hacer muchas cosas, pero si no amas a Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, no sirve. Amas a Dios, tú vas a ser fiel. Tú vas a ser leal. Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo amas a tu prójimo? ¿Lo cacheteas? No, pues es como si tú te cachetearas, ¿no? ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros no podemos amarnos sino con el amor de Dios que es perfecto. ¿No es cierto? Aquí están los dos principios, amar a Dios y amar a su prójimo. Pero volvamos al ejemplo de Elías y de Eliseo, que nos van a enseñar muchísimo. Elías retoma su fidelidad a Dios a través de ser constante y perseverante en obedecer lo que Dios le pide. ¿Y qué le pide Dios? Primera de Reyes 19:15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ahora, ¿por qué Dios le está diciendo esto? Porque Elías, cuando lo encuentra, me quiero morir. Ya no quiero nada. Dile a tu compañera, te lo puede tomar en serio, ¿eh? Entonces dice, sí, bueno, ok. Entonces, Primera de Reyes 19:16. A Jehú, hijo de Imsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Cuántos quieren ungir su sucesora? Pero no por esas circunstancias, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué le pidió Dios a Elías? Que ungiera a Eliseo, porque Eliseo dijo, ya. Para que sea profeta en tu lugar. Dios estaba probando su obediencia, su fidelidad y afecto a Dios. ¿Ustedes creen que fue fácil para Elías? No habla de esas circunstancias. Pero Dios se centra en sus propósitos eternos y no en nuestros sentimientos. Primera de Reyes 19:17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. A veces debemos obedecer sin entender, porque Dios sí lo entiende todo y eso es suficiente.
Dios sabía que había un remanente y sabía el número exacto. Eran 7,000 personas que seguirían a Dios, aunque Elías pensaba que él solo había quedado. Debemos de ser fieles en entrenar a otros líderes. Es triste saber que cuando muere un pastor, no quedó un remanente fiel que sostenga la obra, porque no delegan. No fueron fieles para entrenar a otros. ¿Cómo es una persona fiel? Es aquella que es firme y constante en sus afectos y en su servicio a Dios. Yo recuerdo volviendo a la esposa de mi pastor. Ella estaba en una situación tan inadecuada y yo alcanzaba a ver todo ese panorama y le pedía sabiduría a Dios para saber cómo protegerla. Y recuerdo que en ese momento ella estaba tan contrariada que yo dije, ay, no me escuchó. Y hablé con ella y le dije, ¿quieres que me acerque y pida comida para ti? Y yo vi como me ignoró, hasta torció la boca. Pero a la segunda y a la tercera vez me gritó. Y me dijo, no. Pero en ese momento vino en mí una gracia muy especial y yo guardé mi corazón. Y yo dije, yo entiendo la necesidad, entiendo lo que está pasando y no lo voy a tomar personal. Y al poquito tiempo después festejamos su cumpleaños. Y a mí me sorprendió que ella expresara en ese momento, ya tengo calor. Me dijo, ay, no lo merezco, no lo merezco. Dice, es que hace días Vicky, muy amable, se acerca conmigo para servirme. Y yo estaba muy contrariada y le hablé muy fuerte. Pero fíjense qué bonito, lo entendió. Si nos quedamos con el punto negativo, no podemos ser fieles y leales a Dios ni a los demás, porque buscamos nuestro bien. Me saluda, le saludo. Me hace favores, le hago favores. No, entre el amor ágape, entre el afecto y el amor ágape, entre el cubrir la multitud de fallas. Se paga un precio por la fidelidad y la lealtad. Segunda de Reyes 2:1. Aquí es donde Eliseo sucede a Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, porque Dios dijo que ya se lo iba a llevar. ¿Con quién venía Elías? Con Eliseo. ¿Con quién venía? Con Eliseo. ¿Qué dijo Dios? Úngeme Eliseo. ¿Quién dijo? Dios. Dios. Ahora dile a tu compañera, no era un lambiscón. No. Era uno que Dios llamó y lo puso cerca. Así es que si alguno viene y trata de atacar al lambiscón, digo no, al ministerio de ayuda. Al ministerio de ayuda, pues se la van a ver con el Señor,
porque Dios fue el que le llamó. Ujú. Eliseo estaba cerca, siempre de Elías. De cuando Dios dio esta palabra a cuando se lo llevó, pasaron entre 18 y 20 años. ¿Y saben qué hizo Eliseo? Servir a Elías. ¿Quieres depósito? Sirve. Sí, porque una persona que sirve es probada de muchas maneras. Su fidelidad, su lealtad, su discreción. Imagínate que tienes un ministerio de ayuda cerca y todo lo que escucha va y lo dice. ¿Verdad que no? Por eso es el discipulado y luego viene la prueba. Entre el llamamiento y el escogimiento hay un periodo de prueba. Elías convivía con Eliseo, comía con él. No me pongan porque me afecta ahorita. El agua me es suficiente, gracias. Así es que tenían un afecto mutuo, porque Dios dijo, ¿sí? Enseguida notaremos que en ese entrenamiento Elías probó a Eliseo, porque luego Elías, o sea, el que está entrenando, prueba al otro. Yo recuerdo en una ocasión se acercó tuve un ministerio de ayuda muy linda, que yo sabía que ella era una persona muy insegura y yo entreno a muchas mujeres y entre ellos casi la mayoría tienen muchos temores, inseguridad. Le da risa a Pati. Y no, así Dios quiere, porque muchos no creen en ellos. Y Dios les da el valor, los levanta, los restaura. Pero uno tiene que ser paciente para restaurar. Y yo recuerdo de este ministerio de ayuda que tuve, era tan insegura, pero Dios fue bien claro que me dijo, a ella no le des la lista de instrucciones de lo que tiene que hacer. Tiene que aprender a ser circunspecta, tiene que aprender a observar. Sensible en el espíritu, captar, conocer. Y entonces recuerdo que al principio ya estaba toda insegura y me decía ella, me iba a peinar antes de un desayuno evangelístico que íbamos a tener y yo la veía toda insegura y llegó y me dice, ay, fíjate que te hice un cafecito caliente y estaba bien frío el clima. Y yo dije, ay, gracias, qué rico, qué amable. Ella agarra un peine y una dona del cabello y sale volando, no sé qué pasó, pero cayó directamente a mi taza, con pelos. Y estaba que no sabía qué hacer. Y yo le dije, tranquila, no te preocupes. Tira eso y me sirves otra taza. No hay problema. En otra ocasión estaba yo a punto de subir, en ese tiempo estaba en el pandero. Yo estaba platicando con una persona y ella quería tomar mi maletín, porque en ese tiempo traía un maletín con muchas cosas, y acomodarlo. Pero estaba tan turbada que no sabía qué hacer y que me lo pasa por el medio de las piernas. Y yo nomás le ayudé a... Pero con calma la iba entrenando y le dije, no te preocupes, mira, esas cosas no se hacen. Cuando uno está ocupado con la gente, tú
tienes que estar a cierta distancia. No estés tan preocupada por el maletín. Ahorita el maletín no es importante. Pero fíjense cómo tiene uno que estar entrenando con afecto, con amor, no con dominio. En otra ocasión, su torpeza tira el café en el mantel y casi me cae en el vestido. Y yo ya casi iba a subir blanco. Y entonces en eso que me levanto y que le digo, no te preocupes, todo está bajo control. Las edecanes tienen instrucciones a que no levanten el mantel, sino que cubran con un pequeño mantel y sequen, se acabó. Ese es el entrenamiento. Así es como uno va formando gente. Yo recuerdo que en esa ocasión que cayó la dona en la taza, ahí fue donde se rompió el hielo. ¡Pum! Que cae en la taza y las dos empezamos a carcajearnos, pero bárbaro. Y me dijo, oh. Le dije, tranquila, ya te diste cuenta que mientras que tú me trates de agradar a mí primero y no a Dios, las cosas no te van a salir bien. Pero cuando tú trates de agradar primero a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, todo va a salir bien. Y de veras, fue hermoso como Dios fue cambiando su corazón, transformándole. Porque a veces son personas que vienen de maltratos desde la casa, desde la familia y a veces desde el esposo. Y le tuve que enseñar cómo ser, cómo comportarse, cómo poner límites a su esposo porque era fuerte y determinante para que no pasara las trancas. Y le doy gracias a Dios, bien bella. Dios ha hecho una obra tremenda. Ahorita es una persona de la tercera edad. Su esposo acaba de morir. Pero ella fue fiel hasta que el Señor le dijo, ya es el tiempo de retirarse. Yo recuerdo de Patita que estaba en el instituto, sentía ataques por todos lados, no la valoraban, la menceaban, por decir así. Y yo vi lo que decía la palabra, porque Dios toma lo que no es para deshacer lo que es. Lo débil para deshacer lo fuerte. Y Patti, seguido, angustiada y triste. Y yo le dije, prohibido estar triste, mira, léete el pasaje de Nehemías. Y luego ahora me dice, ay, pastora, ¿cómo le extraño cuando no está? Porque siempre me hace reír. Con cualquier chascarrillo sencillo, ella se está riendo, ¿no? Ha cambiado muchísimo y ya la bilis le mejoró porque pues ya no se angustia. Ha aprendido a descansar en el Señor y es una persona muy bella y muy servicial, de verdad. Y ahora pues lo más tremendo, que hacemos guerra en las mentes cuando la ven subir y que es la maestra de ceremonias. Y nosotras tenemos esa fuerza para desarrollar ministerios, para formar a la gente pero con afecto. ¿Sí? Y paciencia, mucha paciencia. Enseguida notaremos que en ese entrenamiento Elías probó a Eliseo varias veces y el discípulo debe ser constante para ser discipulado en amor y cercanía. Segunda de Reyes 2:2. Y dijo Elías a Eliseo, fíjense cómo lo probó, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Pero pudiera ser
que si Eliseo no hubiera tenido un entendimiento cuando le dijo, no, tú quédate aquí. No, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, a donde tú vayas yo voy. Bien pegadito como chicle, ¿verdad? Si te vas a la derecha, yo me voy. Si te vas a la izquierda, yo me voy. Y yo recuerdo muy claramente cuando Dios llamó a Patti, porque yo estaba esperando un tiempo de ministerio de ayuda, porque tuve una persona que quise restaurar, pero no se dejó restaurar, muy conflictiva. Y traté de evitar cualquier situación difícil que se diera, pero saltó por otro lado. Pero en ese ínter de espera, el Señor me dijo, ¿qué estás buscando? Ahí está Patti. Y yo dije, pues lo que tú digas, Señor, ¿verdad? Porque Dios es el que llama. Descendieron pues a Betel. El discípulo fue fiel y leal al discernir la intención de Elías. Obedeció más a la percepción de Dios, porque los que están cerca, imagínense, van a desarrollar tremendo, pero también pagan un precio grande. Segunda de Reyes 2:3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, lo sé, callad. En lugar de decirle, cállate. Eliseo no se le podía despegar ni un segundo, porque le dijo, si tú me observas cuando yo me vaya, entonces te voy a dar lo que tú pides. ¿Se fijan? Segunda de Reyes 2:4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. El discípulo que es fiel y leal recibirá su doble porción. Segunda de Reyes 2:5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió de nuevo, sí, yo lo sé, callad. En la prueba vamos a escuchar muchas voces. Sigue los principios de fidelidad y de lealtad. No permitas que nadie te saque del camino del propósito. Aquellos que están siendo entrenados, porque eso es lo que el enemigo quiere, sacarlos, y que no cumplan el propósito por el cual Dios los está llamando. Segunda de Reyes 2:6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Pareciera ser que cuando él estaba dando una orden de no vayas conmigo, porque Jehová me está mandando, parecería como que le estaba dando la oportunidad a Eliseo a quedarse ahí, o que se malinterpretara la situación de que Eliseo estaba desobedeciéndolo. Pero Eliseo estaba bien conectado con Dios. Elías estaba probando su fidelidad y lealtad. Y quería saber si Eliseo iba a ser digno para recibir el manto. Porque el que lo recibe debe ser alguien fiel y leal.
¿Cuántas veces tienes líderes que no son fieles y leales, pero quieren sentir la autoridad? ¿No debería de estar gente infiel en ministerios enseñando mal con el ejemplo? Segunda de Reyes 2:7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. La fidelidad te ayudará a ser entrenado, porque no puedes entrenar al que no está. Porque en el llamado tienes que querer y poder. Si quieres y no puedes, pero es de fe y es de fidelidad, son retos de fidelidad, de lealtad a Dios, de fe. Segunda de Reyes 2:9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. O sea, si no eres fiel, no lo verás. Sí, porque nos hacemos como en la casa. Ya le hablé al niño 10 veces y no hace caso. ¿Será llamado? ¿Está bien entrenado? ¿Está disciplinado? Porque a veces hay que tratar. Fidelidad es firmeza, constancia, perseverancia. Elías dijo: si me vieres cuando me fuere quitado de ti. Verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando de he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Ahora viene la práctica, ¿verdad? Ya estuviste conmigo, todo, entonces la práctica. Eliseo fue fiel y leal, tenía su afecto con su líder y su disposición para ser formado. Segunda de Reyes 2:13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. El depósito que tiene la gente que está cerca es porque tiene afecto por ti y lealtad. Y tú puedes tener su corazón, no solo las cosas que hacen. Sí, porque hay ¿cuál es la palabra? Hay gente oportunista. Voy a acercarme con motivos oscuros para tratar de hacer o de servir, pero su corazón no está. Pónganle ahí, hermana gaviota. Y viéndole los hijos de los profetas, verso 15, que estaba en Jericó al otro lado, dijeron:
El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Seamos fieles y leales con Dios y amémosle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y Dios nos confiará su obra. Los discípulos que están siendo formados sean fieles y leales y amen a sus líderes para que puedan recibir el depósito que Dios les prometió. Oremos. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que sabemos que no regresa vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperado para aquello, para lo que tú la has enviado. Sí, mi Señor, que estos principios se queden bien grabados en nuestro corazón, tu fidelidad, tu lealtad, tu permanencia, estén bien grabados en nuestro corazón para no ir de paso, sino permanecer en tu palabra, en tus principios, en amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Que tú, Señor, siempre tengas nuestro afecto y sea mutuo. Y ese mismo amor lo podamos transmitir a todas aquellas personas que estamos formando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que el propósito se cumpla en cada una de las esposas de los pastores y servidores que están cerca. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Muchas gracias.